Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero, vamos a hablar de economía con el ministro Oscar Llamosa, ministro de Hacienda. Vamos a hablar acerca de la deuda que se elevó, los gastos rígidos que se aumentaron. Vamos a poder sostener el presupuesto en el 2021. ¿Qué va a pasar en Paraguay en el 2021, económicamente hablando? El segundo bloque vamos a estar en otro mano a mano con el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Vamos a hablar acerca de los efectos que está teniendo la pandemia en la salud y en la economía de nuestro país y su gestión durante este 2020. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la preocupación que tienen los gremios acerca de la posibilidad de nuevos retrocesos de fases. ¿Eso va a ocurrir o no? ¿Y qué pasaría con esos sectores? Vamos a hablar con Juan Galeano Grassi del Gremio de Gastronómicos y Sonia Cáceres de la Asociación de Proveedores de Empresas de Eventos en Paraguay. Antes de ir al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Lo representa y distribuye en nuestro país Café Par, Lavazza, el café italiano por excelencia. Y además también vamos a hablar y mencionar todo lo que conlleva Infocasas M4 Galería. Ya comenzó la construcción de M4 Galería, el proyecto más grande de Paraguay en el punto comercial más dinámico de Asunción. Invertí con mínimos requisitos. Envía tu consulta por WhatsApp al 099-2313-983 o ingresa a www.infocasas.com.py. Pausa y ya iniciamos el debate. ¿Qué tal, ministro de Hacienda, Oscar Llamosa? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Gracias por venir. Le hinchamos bastante para que pudiera asistir y sé que tiene múltiples compromisos, pero le agradezco que esté con nosotros. ¿Nos salió el presupuesto como querías, ministro? Y no, finalmente no. Pero dentro de todo y todos los riesgos que habían, Carlos, creemos que es un presupuesto que vamos a poder administrarlo el año que viene. Con todas las herramientas que tenemos a disposición. ¿Con qué herramientas vas a manejar? Y tenemos, la primera es el decreto reglamentario. El decreto reglamentario de la ley, podemos establecer ciertas restricciones a los aumentos que se hicieron. De hecho, está el famoso caso de los aumentazos que ya vienen desde el 2019. Y eso lo manejamos, lo administramos a través del decreto reglamentario, ¿verdad? Después tenemos otra herramienta que es el plan financiero, el plan financiero, donde también nosotros establecemos topes a las entidades en base a la programación de ingresos que tenemos para el año. Y la última herramienta es el plan de caja, ¿verdad? Que es la que te mide directamente ya la disponibilidad de dinero versus la autorización de gasto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros siempre cuestionamos cuando hay modificaciones al presupuesto o aumentos, que se genera una falsa expectativa, ¿verdad? Porque finalmente la gente cree que lo que está en el presupuesto ya automáticamente implica que los recursos están detrás y no es así, ¿verdad? Sí, no, yo sé que no es así. Y este año más que nunca yo creo que es un ejemplo de eso, ¿verdad? Donde la recaudación... Ahora, pero el problema, ministro, es que tal vez usted pueda manejar con el plan financiero el plan de caja, pero genera derechos. Si ya está incluido en el presupuesto, genera derechos. Y en algún momento algunos de esos aumentos van a tener que pagarse. Y mira, Carlos, va a tener una presión. Si no es este año, va a ser el año que viene. Es una discusión legal que tenemos. Es importante que la gente entienda, ¿verdad? Finalmente, qué es lo que se aprueba en el anexo de personal de la ley de presupuesto. Se aprueban categorías salariales, que son una letra y unos números, y un monto, ¿verdad? En ninguna parte de la ley dice que esa categoría, ese monto le corresponde a Oscar Llamosa, ¿verdad? Eso se asume porque cada año se le va asignando, generando la misma categoría, si es que la persona no asciende o otra cuestión, pero no implica que esa categoría aumentada le corresponde a Oscar Llamosa, ¿verdad? Entonces ese es nuestro principal argumento para no otorgar, no genera derecho porque no está el nombre y apellido de la persona en esa autorización legal. Está el número, el código y un monto, ¿verdad? Claro, que fue en algún modificado, momento ¿verdad? el que ocupe ese cargo va a tener esa remuneración. En algún momento. En algún momento, por lo que nosotros hacemos al inicio de año, le decimos a las entidades, poder registrarle en la misma categoría y salario que tenía el año anterior. Si se modificó esa categoría, no podés usar esa línea del ¿Y presupuesto. cuánto más se ¿verdad? aumentaron los gastos rígidos
comparativamente hablando con lo que ustedes enviaron al Congreso? Mira, en general aumentos no hubieron, Carlos. Lo que hubo fue sí mucha reasignación y lo que nosotros decimos es se aumentó la rigidez porque lo que se hizo fue modificar de gastos corrientes, ya sea para compra de insumos, etcétera, se lleva a salarios, ¿verdad? Y al ir a salario, obviamente puede ocurrir lo que vos decís, ¿verdad? Se vuelve mucho Claro. más rígido, pero como te decía, nosotros tenemos las herramientas para no anular en su totalidad, pero mitigar por lo menos el impacto de eso, ¿verdad? Ahora, y también a mucha gente, ministro, ya le resulta fastidioso que todos tengamos que pagar seguros médicos, por ejemplo, que figuran. Lo del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, ¿verdad? Seguros médicos carísimos, multimillonarios, y mientras tanto el normal, el paraguayo normal y común, aunque gane poco y contribuya al IPS, contribuya al fisco y compañía, tiene que agenciarse, aunque sea pagando la suma más mínima de su bolsillo, para poder tener un seguro mínimo médico. No es justo, en cambio, los funcionarios públicos tienen hasta seguros médicos de lujo. Mira, No Carlos, se compadece sí, con la realidad del país. sobre el punto es importante aclarar dos cuestiones, ¿verdad? Desde hace unos años ya está topeado Sí. eso, ¿verdad? No pueden haber personas que tengan un seguro médico superior a 1 millón de guaraníes por persona, ¿verdad? Y por otro lado, 1 millón de guaraníes por persona. por persona, está la realidad, Carlos, de que el funcionario público no tiene cobertura de seguridad en la parte médica. Aporta 16% de su salario, a diferencia del trabajador privado que aporta 9%, que tiene una contraprestación, ya sea la parte de seguridad médica como así también de jubilación. El funcionario público aporta 16 y solo tiene la cobertura de jubilación. Entonces el Estado como empleador tiene que brindar una alternativa para la parte de salud, ¿verdad? Obviamente debiéramos ir migrando de manera gradual al IPS, pero la realidad es que hoy el IPS tampoco está en condiciones de absorber a 300.000 funcionarios públicos. O sea, No, se tiene que dar en definitivamente. un proceso gradual. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, todos debiéramos tener las mismas reglas, ¿verdad? Exacto. Pero es una cuestión que ya viene de años, se está trabajando con el IPS, hay propuestas ya de ley para ir migrando de manera gradual también a los funcionarios públicos, Y ¿verdad? otra cuestión que en estos últimos días, en estas últimas semanas, también se notó con claridad, ministro, las asesorías, otra vez las asesorías. Es decir, el ministerio, volvemos con el Ministerio de Obras, porque las asesorías otra vez para el Ministerio de Obras en los últimos tiempos multiplican increíblemente el presupuesto. Gente que tiene, un ministerio que tiene una cantidad incalculable de excelentes ingenieros, otra vez tiene que contratar consultorías de ingenieros para que controlen lo que los ingenieros del ministerio. No tiene mucho sentido. Parece más bien un negocio del sector público el tema de las consultorías, ministro. Sí, mira, Carlos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se tiene que avanzar en reformas Sí. en materia del gasto público, ¿verdad? Y en esa línea que el Ministerio de Hacienda hace una propuesta de una agenda de reformas y una de ellas es lo relacionado al gasto público, ¿verdad? Ahí tenemos propuestas de reforma en materia del servicio civil, mejorar la calidad del servidor público, que tenga una previsibilidad. Estos aumentazos no debieran ocurrir si existía una ley del servicio Claro. civil, porque ahí ya va a existir una gradualidad Sí. en el ascenso de los funcionarios, no va a ser algo Sí, discrecional. las condiciones para el Exacto, ascenso. que alguien decía, mira, Claro. a partir del año que viene quiero que vos ganes 2 millones más, ¿verdad? Por otro lado, en el gasto público, en la parte de contrataciones, de consultoría o lo que sea, la ley de compras públicas, ¿verdad? Nosotros creemos que esa ley también Sí, tiene no, que eso es ser fundamental. Y modificada. que Y haya lo de una estructuras del Estado. una sola oficina que se encargue de las compras públicas. Asimismo, por lo menos de los bienes que son de consumo general de Sí, todas las entidades. O sea, masivo, no sí. tiene sentido que hoy las 100 entidades que forman parte del presupuesto, cada una haga un llamado distinto para comprar papeles, ¿verdad? Exacto. Obviamente ahí no se aprovecha esa escala que tiene el Estado como un gran comprador, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones las vamos a plantear, Carlos, en la reforma que vamos a presentar de la ley de compras públicas. Yo creo lo contrario. Yo creo que se aprovecha muy bien eso, ministro. Y depende Sí, de la óptica, ¿verdad? sí. Yo creo que se Como aprovecha muy Ministerio de bien. Hacienda nosotros vemos ahí espacios de mejora y de optimización del gasto público, ¿verdad? Y las deudas, todas estas nuevas deudas, ¿cuánto más, desde que asumieron, desde el 2018 hasta esta parte,
¿Cuánto más aumentó la deuda de Paraguay, en Paraguay? La deuda aumentó por dos razones, ¿verdad? Una, obviamente, porque tuvimos que endeudarnos para atender la emergencia sanitaria, ¿verdad? No fue una cuestión que estaba, digamos, en los planes del Sí, gobierno, ¿verdad? sí. Tuvimos una pandemia, tuvimos que actuar rápido y creo que eso se hizo. Se actuó de manera rápida, se diseñaron ciertos planes para tratar de mitigar el impacto de la pandemia y obviamente fortalecer el sistema de salud. Medianamente yo creo que se logró ese objetivo, por eso Paraguay hoy es el país que menor impacto va a tener de la pandemia. Esto es una cuestión que afectó al 80% de los países del mundo. Latinoamérica fue una de las regiones más afectadas y dentro de ese escenario tan negativo, Paraguay es el que va a tener el menor Ahora, pero impacto, uno ¿verdad? tiene que alegrarse de tener el menor impacto negativo. Y mira, Carlos, hubiese sido peor estar a niveles No, no, de total. otros países de una caída del 10%, 12%. Como te digo, esta es una cuestión mundial, ¿verdad? Sí. No es una cuestión solo de Latinoamérica, todo el mundo, Estados Unidos, o sea, todos los países del mundo vieron afectada su economía. Obviamente no es algo de lo que nos enorgullezca, ¿verdad? Lo que sí nos da más fuerza para trabajar ya en este plan de recuperación y volver a esa senda de crecimiento que nosotros esperamos que se dé el año que Y viene, esta ¿verdad? pandemia no puede servir para acelerar las reformas que usted dice. Por ejemplo, Sí. no puede ser que la informalidad en este país le represente todavía cerca de 16 mil millones de dólares anuales. Va aumentando. Primero eran 10, después 12, 14, ahora 16 mil millones de dólares. No, no, esta no es una buena oportunidad para tratar de justamente bajando el nivel de informalidad para que más gente contribuya. Pero, ojo, el Estado tiene que tener mucho mejor gestión. No, totalmente, Carlos. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia es obviamente que la informalidad no nos sirve a nadie, ¿verdad? Sí. Entonces, el Estado va a propiciar acciones para avanzar en la formalización tanto de los trabajadores como de las empresas, ¿verdad? En esa línea ya tenemos hoy una ley aprobada que simplifica todo el proceso de inscripción de las empresas. Por otro lado, en materia de los trabajadores, está todos estos incentivos que se generan a través del PTU y estamos trabajando también con el IPS de establecer un régimen especial para los trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Porque hay que diferenciar muy bien que existen trabajadores dependientes Sí. que tienen un ingreso previsible, pero están los trabajadores independientes cuyos ingresos son fluctuantes, ¿verdad? Entonces, IPS debiera adaptar también sus regímenes a ese tipo de trabajadores y hoy no, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, tenemos que generar los incentivos para que a las personas en las empresas les convenga mucho más ser formal que informal, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuánto le debe el Estado al IPS? Mira, ese es un tema que justamente no se pudo cerrar, ¿verdad? El IPS estima que están cerca de los 500 millones de dólares, 500 millones de dólares. pero es por una ley. Es el patrón menos pagador del país, el Estado. Mira, Carlos, no es por eso, ¿verdad? Según la ley del IPS, había un aporte especial que Sí, tiene que hacer el Estado independientemente a los trabajadores que tenga inscriptos, que sí. creo que era el 1%, o sea, era como una capitalización y eso es lo que se arrastra, digamos, ¿verdad? El Estado no le debe al IPS por los trabajadores los trabajadores de educación, por ejemplo, que aportan al IPS. El Estado paga correctamente y puntualmente su compromiso con el IPS. Sí tiene esa deuda histórica, ¿verdad? Y ahí no hay todavía consenso de cuánto es ese monto, pero en esa línea este gobierno por primera vez honró parte de esa deuda, ¿verdad? Hizo un primer desembolso de 100 millones de dólares este año Para la pandemia. para la A pandemia. cuenta de la deuda que tiene el Estado. Claro que Sin intereses. Ahí no hay intereses y compañía por los atrasos, los no, años no. atrasos. Y ahora otros 50 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, obviamente, como te digo, es una deuda histórica, este gobierno está honrando, ¿verdad? Son 150 millones de dólares En ya. total, Este 100 año. ya fueron transferidos, se aprobó recientemente dentro de estas leyes en el marco de la recuperación económica 50 millones adicionales, Y ¿verdad? estos 50 millones adicionales son para todo esto 2.0. No. ¿O no? Estos 50 millones de dólares son exclusivamente para el IPS, que parte va a servir para compensar también la caída en los ingresos que está teniendo el IPS por los menores aportes, etcétera. O sea, el IPS va a poder
utilizar esos recursos para cumplir con sus compromisos con proveedores, etcétera, ¿verdad? Ahora, y de acuerdo a Hacienda, ¿cuánta es la deuda que tendrían con IPS? Mira, no tengo el monto exacto, ¿verdad? Aproximadamente. Lo que sí que no hay consenso en ese número, no te quiero mentir, ¿Y Carlos, por y qué no darte hay un número. consenso? Y mira, no me tocó a mí participar del grupo de trabajo, entonces no te quiero mentir y decirte un motivo que no sea cierto, ¿verdad? Ajá. Bueno, y la deuda externa cuánto está? ¿A cuánto asciende la deuda externa Mira, hoy? en términos del Producto Interno Bruto estamos en torno al 32, 33%. ¿Y cuánto era cuando ingresó este gobierno? Y estaba cerca del 20% más o menos, 20 y algo por ciento, 22% más o menos, ¿verdad? Ajá. Como te digo, Es acá decir, este 2020, es decir, la pandemia, en el 2019, ¿a cuánto ascendió la deuda externa? no recuerdo, Carlos, pero estaba en torno a esos porcentajes que te decía, No de hacer, pero si en el 22%, ¿verdad? 2018 era 20%, ahora es No hubo 32%. mucho. Obviamente, ese indicador depende de dos factores, Carlos. Uno, obviamente, del nivel de deuda y por otro lado, tu Producto Interno Bruto, ¿verdad? Hacer una relación sobre el PIB depende también de tu economía. En este caso, dieron los dos factores que hicieron que aumente ese porcentaje. Aumentó la deuda a consecuencia de la pandemia y bajó el Producto Interno Bruto. Entonces, por eso estamos en esos niveles. Nosotros lo que decimos es que estos niveles van a volver a sus niveles anteriores, pero en un mediano plazo, ¿verdad? Y en esa línea ya presentamos un proyecto de modificación de la ley de responsabilidad fiscal, donde el gobierno asume el compromiso de la vuelta a la regla fiscal y por otro lado establece también límites al endeudamiento, ¿verdad? En la época más dura de la pandemia y cuando se cerraron, prácticamente no hubo movimiento. ¿Cuánto se redujo el ingreso al fisco, al Estado? ¿Cuánto sufrió el Estado? Y mira, el mes de marzo y abril fue catastrófico, ¿verdad? Tributación recaudó 50% menos. Aduana hasta hoy sigue con un rezago en la recaudación. Nosotros este año vamos a cerrar cerca de 500 millones de dólares menos de ingresos tributarios en comparación a lo que teníamos previsto en el presupuesto. O sea, hay un impacto importante de la pandemia en los ingresos tributarios, ¿verdad? Bueno, y aumentaron los casos nuevamente, aumentan los casos de COVID. Pero diversos sectores económicos no están de acuerdo con que nuevamente volvamos a fase cero, como algunos integrantes del Ministerio de Salud indicaron que podría suceder. Hay sectores que no pudieron trabajar desde marzo, los de larga distancia, por ejemplo, todos los transportistas que llevaban gente a Brasil, Argentina, Uruguay, no trabajan desde marzo. Sectores de eventos están en la misma situación. Usted como ministro de Hacienda, cuando habla con Mazzoleni, ¿qué acuerda? No, en Teniendo en general, cuenta, sí. teniendo en cuenta la economía y la salud. Mira, permanentemente nosotros estamos en reunión con el equipo de salud. La semana pasada tuvimos una reunión en el marco del equipo económico. Hoy nos reunimos otra vez con el ministro Mazzoleni. Siempre se busca de encontrar ese equilibrio entre las medidas sanitarias y la economía. Y ese es el trabajo que venimos haciendo, Carlos, ¿verdad? Obviamente esta incertidumbre que hay a nivel mundial, ¿verdad? Porque no es una cuestión exclusiva de Paraguay. Hay casos en Alemania que se volvieron a cerrar Sí, todas ahora se las cierra todo nuevamente, sí, en desde hoy. Canadá, etcétera. Lo que nosotros conversamos con el ministro y en base a los números que él maneja, él nos dice retroceso de fase no va a haber, ¿verdad? No va a haber. Lo que sí se van a tratar de establecer ciertas medidas puntuales para tratar de contener el crecimiento de los números de contagio, ¿verdad? Pero es una conversación permanente que tenemos, no solo yo, sino todo el equipo económico con el ministro de Salud, ¿verdad? Ajá. Y en cuanto a las vacunas, ministro, ¿qué hay? El Ministerio de Hacienda, ¿qué está haciendo en colaboración con el Ministerio de Salud sobre el tema de las Sí, vacunas? por un lado, dentro del marco de la ley de emergencia se destinaron unos recursos, cerca de 500 millones de dólares a salud. Sí. Parte de eso está destinado a la compra de vacunas, están reservados ya para el año que viene cerca de 40 Dentro del millones. sistema COVAX, ese es donde están Exacto, todos otros países. cerca de 40 millones de dólares ya reservados, ya se hizo un anticipo este año, o sea, los recursos para acceder a vacunas a través de esa modalidad ya están asegurados. En paralelo nosotros estamos viendo con los organismos multilaterales qué otras acciones hacen los otros gobiernos, ¿verdad? Hay muchos convenios bilaterales que hacen los gobiernos, entonces estamos hablando con ellos, también obviamente el Ministerio de Salud está haciendo esa gestión y nosotros tratando de obtener recursos para poder financiar en caso de que exista otra alternativa mucho más rápida o conveniente, ¿verdad? Si ustedes negocian, el ministro de Hacienda con el ministro de Salud, el canciller van a Inglaterra, por ejemplo,
teniendo en cuenta la situación económica y sanitaria del país, es urgente que todos los países tengan la vacuna, ¿verdad? Pero si dispusiéramos de esos recursos que usted dice que hay para eso, ¿irían hasta Inglaterra a decir y hablar con Pfizer y con BioNTech para ver si esa vacuna pueden venir, por lo menos un porcentaje importante, a Paraguay para ser aplicado casi inmediatamente? Mira, no quiero meterme en el ámbito del ministro de Salud, seguramente él te va a comentar, pero en base a lo que él comenta dentro del equipo económico, ellos están haciendo ese trabajo, esa gestión, ¿verdad? Ellos están teniendo Pero usted se encargaría de encontrar los recursos para eso. Claro, como te digo, de hecho, está la alternativa COVAX, pero esos recursos, si hoy tenemos una opción de traer vacunas más rápido que la modalidad COVAX, obviamente están esos recursos, se pueden redireccionar, ¿verdad? Entonces están las alternativas financieras, ¿verdad? Sí hay que decir, Carlos, y lo que nos dice siempre el ministro, es que estas vacunas están todavía en una etapa experimental, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando se hagan las gestiones, va a ser sobre una vacuna segura para que pueda ser traída al Paraguay y aplicada a la población, ¿verdad? Ahora, las que se están aplicando en Inglaterra ya se publicaron a nivel de editoriales científicos, Sí. que son los que certifican que son seguras. Claro, como te digo, no me quiero meter en el ámbito del ministro, pero eso es una de las fases en el proceso de aprobación de una vacuna. Tengo entendido que falta aún otra fase más, pero obviamente hay países que ya están aplicando. Hasta este momento, usted que sigue todos los números, de los 500 millones que recibió Salud, ¿cuánto usó? Mira, estimativamente nosotros creemos que van a sobrar unos 200 a 230 millones de dólares, que justamente es lo que ya se incorporó al presupuesto también del año que viene. O sea, ese saldo Sí. que quedaría de los recursos que fueron asignados a salud ya están asegurados e incorporados dentro del presupuesto del año que viene, en el presupuesto de salud, en los objetivos que ellos mismos definieron, ¿verdad? Ahora, estos van cambiando, es decir, estos 200 millones que ingresaron a Salud, van a seguir siendo usados para tema pandemia o para lo que el Ministerio de Salud considere necesario. No, exclusivamente para el tema pandemia. Para el tema Como vos pandemia. sabrás, Carlos, hubo un aumento importante en la capacidad de camas, por ejemplo, del sistema de salud. Hubieron incorporaciones también de personal de blanco justamente para atender esa capacidad aumentada, y lo que se asegura para el año que viene es que tanto ese personal como el mantenimiento de esa infraestructura, el tema de insumos, equipos necesarios, eso ya está asegurado para el año que viene, ¿verdad? Durante esta pandemia, ¿cuál fue el sector que más creció, económicamente hablando, o que menos se va a resentir de la pandemia? Mira, los sectores que crecieron este año obviamente fue el sector agrícola, ¿verdad? El sector agrícola está con números positivos y es uno de los causantes, digamos, de que nuestros números en materia económica no sean tan malos. El sector construcciones también es un sector que tiene una dinámica positiva, y nosotros creemos que el hecho de que la obra pública no haya parado durante todo el año es un factor importante. Es por eso que nosotros apostamos también a la obra pública para nuestro plan de recuperación, y también las acciones que implementó el gobierno ayudaron. Pero con menos consultoría, dígale a Vince, menos consultorías, ministro. Bueno, las acciones que toma el gobierno ayudaron a que las caídas sean menores. Si uno mira las primeras proyecciones que hacía el Banco Central, sector secundario y terciario tenían caídas muy importantes, y en la última revisión uno ve que esas caídas son menores a las que estaban inicialmente. Entonces quiere decir que dieron resultado muchas de las medidas que se implementaron, ¿verdad? El ministro Mazzoleni dijo que hay que terminar con la hipocresía y que el sector tabaco debería pagar más impuestos. ¿Usted coincide con él? Mira, en general, Carlos, yo creo que tenemos que llegar a un consenso de qué país queremos, ¿verdad? Yo escuchaba números que el indicador o el mínimo que se requiere invertir en salud es el 6% del PIB. Otros te dicen que en educación el mínimo es 7%, y ya sumamos 13%, sí, y nuestra presión tributaria es 9, 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con el resto? Nos falta 3 para cubrir a estos dos, ¿y qué hacemos con el resto del Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo y ver cómo financiamos el Estado que queremos, ¿verdad? Yo creo que ese es un gran debate que tenemos que tener como sociedad, y como dice el ministro, tenemos que dejar la hipocresía de lado y decir, queremos una educación de primera, queremos una seguridad de primera, queremos una salud de primera, tenemos que pagar. Y bueno, entonces, ¿qué impide que tengamos eso? Voluntad política. ¿Y por qué no se tiene la voluntad política? Y mira, Carlos, el año pasado nomás estábamos discutiendo todas estas cuestiones, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil
siempre está el cuestionamiento, no, nosotros no queremos aportar más y es que el Estado va a seguir gastando de la manera que gasta. Entonces nosotros dijimos, bueno, perfecto, a partir de ahora nosotros tomamos esa bandera y como Estado nos comprometemos a avanzar en la mejora del gasto público y ese es nuestro compromiso hoy, ¿verdad? Una vez que podamos cumplir con ese objetivo, después volver a sentarnos en la mesa con la sociedad y decirle, bueno, nosotros ya cumplimos nuestra parte, ¿cuál es el Estado que queremos? ¿Cómo vamos a financiar este Estado? Ministro, ¿verdad? la última pregunta. Sí. Los campesinos vinieron y llevaron 25 millones de dólares con unos 10 días de manifestación aproximadamente. ¿Qué va a pasar si los funcionarios públicos le empiezan a hacer huelga a diestra y siniestra? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ceder también el gobierno? ¿En qué sentido, Carlos? Y van a pedirte aumento. Los maestros te pueden pedir aumento de salarios, están pidiendo aumento de salarios. Los médicos están pidiendo también sus bonificaciones. Hay otros sectores, está la gente de Hacienda también que pide y otros sectores. ¿Qué va a pasar con el funcionariado público? Se da cuenta, no, mira que protestando podemos conseguir. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir cediendo el gobierno? No, Carlos, no, Carlos. Lo de los campesinos es otro tema. Ellos utilizaron un proyecto de ley que ya estaba presentado, hicieron unos ajustes y llevaron ese porcentaje que vos decís. Pero lo otro no, ¿verdad? Nosotros ya tenemos bien claro nuestro presupuesto para el año que viene y más que eso no podemos financiar. Le pedimos sí comprensión porque hay sectores obviamente y compromisos que se asumieron en su momento que lastimosamente no se van a poder cumplir. Le pedimos la comprensión a todos los funcionarios públicos que como siempre se dice durante la pandemia, si bien continuamos nosotros trabajando, obviamente recibimos también nuestro salario en tiempo y forma. Ese es un gran esfuerzo que se hizo desde el fisco, siendo que en otros sectores había gente que quedó desempleada, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes todos y hacer ese gran esfuerzo de conformarnos con lo que tenemos hoy y obviamente apostar a la reforma del servicio civil donde se establezcan reglas claras de cómo el funcionario público va a poder acceder a mejores salarios, ¿verdad? Bien, ministro, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias Carlos. Por estar con nosotros. Mira que pasó volando, media hora como un soplo. Realmente, Carlos, mira, muchísimas gracias por la invitación. Quiero aprovechar también para hacerles una invitación. Sí. El día de mañana nosotros vamos a hacer nuestra rendición de cuentas. ¿A qué hora? A las 9:30 de la mañana. Eso se va a transmitir en vivo por Facebook Live. Así que les invito a todos para que tengan más información acerca de todo lo desafiante que fue este año para el Ministerio de Hacienda, todas las acciones que pudimos implementar, cuál fue el resultado de esas acciones y cuáles son las perspectivas que tenemos para el año que viene. Bueno, perfecto. Hay muchos temas que todavía no tocamos porque media hora es poco para hablar con usted, ministro, y a ver si dentro de poco tiempo vuelve a estar con nosotros porque hay temas muy importantes que seguir charlando. De mi parte, Carlos, siempre estamos a las órdenes y todo el equipo del ministerio. Para nosotros es importante que se conozca, que se comunique todas las acciones que se están llevando adelante y de nuestra parte siempre estamos abiertos a las críticas y a trabajar en mejorar eso. Óscar Llamosa, ministro de Hacienda. A la vuelta de la pausa con el ministro Julio Mazzoleni. Gracias. En Bristol, aprovecha las super ofertas navideñas y celebra la Navidad regalando con hasta 50% de descuento en todos los productos. Escucha esta super oferta. Celular Samsung M11 Duos. Precio normal 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participás del sorteo de la promo de tus sueños. Y podés ganar una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetro full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones en efectivo. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Te califica como regular, Pablo. ¿Qué tal, ministro Julio Mazzoleni? Gracias por venir. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia. Te estaba comentando que hay una encuesta que habla del capitán Mazzoleni en marzo al sargento primero Mazzoleni en diciembre, ¿verdad? Es decir, esa encuesta muestra una alta aceptación por las primeras medidas tomadas en Paraguay, 85%. Sí. Muy bueno, excelente prácticamente, ¿verdad? Desciende un poco en los siguientes meses hasta junio en un 82%, pero de junio a diciembre hay una caída del 50% con respecto a la primera medición del 85%. Sí. ¿A qué atribuye? ¿Por qué puede ser darse eso durante esta pandemia?
nosotros empezamos a imaginarnos muchas cosas, ¿verdad? Los actos de corrupción, los insumos que no se entregaron a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Los castigos que muchos esperaban que se iban a dar y que finalmente solamente se produjeron cambios de lugares y no castigos y desafección del Ministerio de Salud. ¿Por qué cree que de capitán ahora a sargento primero, qué pudo haber pasado? Bueno, mira, en primer lugar te voy a responder en términos futbolísticos, ¿verdad? Ni cuando ganamos somos tan buenos, ni cuando perdemos somos tan malos, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que son muy artificiales, ¿verdad? Y justamente te decía también fuera de cámara que, o sea, a mí no me moviliza ni los aplausos ni el reconocimiento, eso no me trajo aquí y no me va a dejar aquí. Ahora, también creo que estas mediciones hay que tenerlas hay que analizarlas Sí, cuidadosamente. claro. Y una persona que está en el puesto donde yo estoy, en la situación que se está viviendo, es absolutamente imposible que salga indemne, digamos, de esto. O sea, necesariamente hay una serie de deudas históricas de por sí, hay una complejidad, una envergadura del ministerio que realmente son abismales. Y después, ojalá pueda tener la oportunidad alguna vez, porque yo discrepo mucho de algunas de las premisas que se instalan, como por ejemplo el tema de decir, en mi opinión, el ministerio, más allá de las malas prácticas internas que existían antes y que existen en muchas partes del Estado también, aparte de esas malas prácticas, el ministerio funcionó como un filtro de los actos o de las irregularidades que se podían dar. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que recordar que el ministerio nunca aceptó insumos que estaban en malas condiciones y que este escenario se dio en toda la región. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo realmente que estamos así. Por otro lado, me parece que también vivimos en un microclima aquí en el ámbito de las redes sociales, sobre todo las redes sociales Sí, como el Twitter, sí, sí, sí. como otras, que realmente nos hacen pensar que esa es la realidad cuando estamos hablando de un grupo importante, formador de opinión en muchos casos, pero que no es todo el espectro de opinión del país, ¿verdad? Ujú. Yo no lo siento así, de hecho, siento mucho apoyo más allá de que también hay críticas, ¿verdad? No, no, mire que no llegó a ser mala. Si la Ah, gente no considera mala, llega hasta regular baja, sí. hasta regular, ¿verdad? Y yo creo que eso es por la imagen que usted tiene. Ujú. No, nunca fue funcionario público y de repente es ministro de Salud. Me imagino que ahora ya está asentado, ya maneja las cuestiones políticas, ya puede conversar, veo que acude más al Congreso, que interactúa más con los políticos, cosa que en un principio no hacía, obviamente, porque no estaba acostumbrado. Pero ahora me da la impresión de que está más asentado. ¿Usted se siente más asentado en el Ministerio de Salud o una percepción equivocada mía? No, yo definitivamente esto uno va aprendiendo rápidamente y sobre todo cuando tiene una predisposición para ello, ¿verdad? Porque cuando uno tiene la humildad de reconocer sus limitaciones y saber dónde puede mejorar, entonces eso ayuda mucho. Y realmente en el ámbito político es así. Y yo te diría, Carlos, si vos examinás con rigor nuestro desempeño en salud, no necesariamente la gestión, nuestra interacción con el Parlamento, mejor dicho, Ujú. te vas a sorprender de que he sido requerido en muchas ocasiones y siempre he estado, pero en muchas ocasiones fue iniciativa mía, y la digo mía particular porque ni siquiera fue del ministerio, sino mía, acercarme por algunos temas, ¿verdad? Por ejemplo, yo decidí presentar nuestro plan a largo plazo, nuestro proyecto. Yo decidí, por ejemplo, en muchas ocasiones presentar informes sobre algunos temas muy particulares. Incluso recientemente el tema de las vacunas que quise hablar. Y hace poco, bueno, tuvimos, por ejemplo, un intercambio muy fructífero con el tema del caso de Bianca, ¿verdad? Ujú. Ahora, usted es colorado, pero no activista. No, yo no estoy afiliado a ningún partido, Ah, no, Carlos. no sos colorado. No estoy afiliado. Yo recordá, Carlos, que mucha gente cree que me apodaron capitán porque el ministro Acevedo me dijo, de verdad soy capitán de corbeta retirado de la Ajá. Armada. Y bueno, en ese tiempo yo tuve una fuerte actividad gremial cuando estaba en la En la facultad. De facultad. hecho, fui presidente del Centro de Estudiantes de Medicina. No me diga. Y después ingresé a la Armada como médico. Y bueno, ahí naturalmente no podía tener ninguna afiliación, dejé a un lado este aspecto de mi vida y bueno, el destino tenía preparada otra cosa para mí más Sí, adelante. definitivamente. Así es. Bueno, ¿y qué va a pasar? Vamos a
Mañana o pasado ustedes anuncian una serie de nuevas restricciones para la fiesta de Navidad y Año Nuevo. ¿Serán solamente para las fiestas? ¿Podrían extenderse más? ¿Y en qué sectores, a qué puntos concretamente se dirigen esas nuevas restricciones, ministro? Bueno, te puedo adelantar un par de cosas. Escuché la última parte de la entrevista con Oscar, con el ministro Llamosas. Y bueno, esencialmente es lo siguiente. Primero quiero adelantarte que hemos tenido una conversación hoy muy enriquecedora con varios ministros del Ejecutivo. Tratar de verlo desde distintas miradas. Como te decía el ministro Llamosas, y te lo reitero yo también, esta dicotomía entre salud y economía es absolutamente artificial. O sea, a mí cuando los problemas económicos se traducen en problemas médicos en el corto y mediano plazo, lo estamos viviendo incluso ya ahora. Entonces, si mi visión fuera exclusivamente la parte sanitaria, Sí. algunas de las medidas que hoy tenemos no tendrían sentido. Pero cuando miramos como salud pública en su amplia concepción, tenemos. Bueno, habiendo dicho eso, hay algunas premisas que puedo decirte. No hay un retroceso de fases previsto. No va a haber. No va a haber un retroceso de fases previsto. No se va a anunciar ningún retroceso de fase. Mire que le están escuchando ya Sí. Graci y Sonia Cáceres de sus casas y también Mendelssohn, el señor Sí, Mendelssohn. bueno, pero Ellos están esperando que usted diga esto. bueno, no hay un retroceso de fases, pero sí vamos a tener algunas medidas puntuales, ¿verdad? Y también quiero establecer que va a haber una temporalidad de esto. O sea, va a haber un periodo de tiempo, van a ser 2 semanas. La idea es cuidar nuestra Navidad. Queremos básicamente que no falte nadie en la mesa de Navidad porque está hospitalizado o porque dé positivo. Por eso hay que tener en cuenta, hoy tenemos que cuidarnos para Sí, poder para estar poder en estar en la mesa. para poder ¿Y sentarnos. cuáles son esas medidas? Bueno, mira, te quiero explicar el problema primero. El Sí. problema principal de Paraguay ahora es central y capital. Ahí está el epicentro claramente de la vida. Lo venimos diciendo hace rato, pero Sí. en este momento Sí. los niveles son realmente muy preocupantes, tanto en el sector público como en el privado, ¿verdad? Estamos viviendo algunos de los números más preocupantes de indicadores. Entonces, uno de los principios fundamentales es que tenemos que de alguna manera regular un poco el desplazamiento de la gente. Lo que no queremos es ese incendio que tenemos hoy en Asunción y Que Central, se traslade a otra parte. mechas a otros lados y que se difunda a todo el país. Entonces estamos buscando las medidas que sean lo menos gravosas posible, por así decirlo. Ese es uno de los aspectos. Ahora, traslado al interior, ¿qué significa? Y probablemente vamos a estar considerando el traslados, digamos, a mucha distancia. ¿A mucha distancia o media distancia también? No, por ahora vamos a tratar de que sea lo menos gravoso. Todavía tengo que pulir algunos aspectos porque no dependen solo de mí, sino una visión un poco más amplia, como te decía. Tuvimos una primera reunión hoy, pero hace falta algo. El viernes seguramente vamos a estar anunciando. De los pobladores de Asunción y Central. Exactamente. No es de Pedro Juan a Ciudad del Este, no. Exactamente. Perfecto. Y queremos seguir manteniendo también este control del alcohol, también de la venta de alcohol. Para nosotros es muy ¿Por importante. qué, ministro, el alcohol? Porque el alcohol es el combustible El que genera desinhibidor, dice el usted. desinhibidor. Y sabemos que las medidas que tomamos son relativamente modestas y se pueden sortear de alguna manera. Se sortean, pero a la gente toma un poquito más de tiempo y de alguna manera reduce las posibilidades de que vos encuentres esa aglomeración en la estación de servicio o en la calle, ese tipo de cosas es lo que queremos regular. Y la otra cosa que estamos buscando es algo más quirúrgico, así más como detallado, circunscrito. Vamos a ver, dentro de ese plazo también a lo mejor vamos a estar evaluando si utilizamos para todas las medidas todo el plazo o parte del plazo. Ajá. Perfecto. Tenemos ciertos contactos. El tiempo se va a medir. Se va a medir y también hemos tenido algunos contactos. Yo personalmente he tenido contactos con algunos gremios, ¿verdad? Porque uno también quiere entender un poco la lógica. Diciembre es un mes complicado, no solamente desde el punto de vista afectivo, sino también desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que estamos tratando de tomar en cuenta. Es difícil, le pedimos a todos la colaboración, es un problema muy complejo. Entendemos que hoy no es marzo, ¿verdad? No es abril. Sí. Yo lo escuchaba atentamente al ministro Llamosa y bueno, nosotros estamos tratando de actuar como gobierno de manera integrada y complementaria, ¿verdad? Es decir, así como están las cosas hoy,
¿Podríamos tener problemas con las terapias? Es decir, la gente Sí. podría no tener terapia y requerir de terapia y no tener la posibilidad de estar en terapia. ¿Pueden darse esos casos de que la gente se quede en su casa y muera por falta de terapia? Bueno, Carlos, nosotros estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad?, para poder hacer que eso no sea una realidad en nuestro país, ¿verdad? Tenemos una serie de cuestiones que hemos preparado, hemos superado todos los objetivos que teníamos en términos de preparación. Pero como siempre recordarás, decimos que el problema son los pilotos de los Claro. aviones, ¿verdad? Nos faltan, los terapistas están todos ocupados, estamos haciendo formas creativas de poder optimizar a los terapistas que ya tenemos. Pero definitivamente no hay ningún sistema de salud que no pueda ser rebasado por el COVID. Lo hemos visto a lo largo de todo el mundo. Incluso tenemos en reserva algunos de los respiradores, que me refiero a algunos respiradores de estos de menor envergadura. Aparte de las terapias convencionales, tenemos salas de reanimación y hemos aumentado. Mira, teníamos... Este año empezamos con 305 camas de terapia y hoy tenemos 640 más o menos. Y Ahora, seguimos ¿cuántas se optimizando. compraron y cuántas de donaciones? Uy, no tengo eso pero a esta altura es mucho más lo que compramos que las donadas, ¿verdad? ¿Seguro? Seguro. Pero tenemos muchas. Hemos comprado muchísimas y varias se han comprado a través de la cooperación también. Pero en todos los casos la planificación fue del ministerio, ¿verdad? Y ahora incluso tenemos todavía en la próxima semana estaremos inaugurando un pabellón más en el Hospital Nacional y eso nos va a permitir aumentar un poquito más nuestras camas de La terapia. Asociación de Médicos está pidiendo tu cabeza, es decir, Sí. tu interpelación. Sí. Pero, y eso significa pedir tu cabeza. Sí. Bueno, dice que no jugás en favor de los médicos, Sí. que las bonificaciones que tenían que recibir no lo recibieron todavía miles de médicos. ¿Qué explicación le puedes dar que te están viendo? Bueno, examinemos un poquito esas acusaciones, ¿verdad? En primer lugar, te puedo decir que nosotros siempre tenemos, como te decía al comienzo, una estrecha relación con el Parlamento. O sea, yo he acudido a todas las invitaciones que he tenido y he formulado yo invitaciones al Parlamento para también poder presentar mis cosas. En ocasiones hemos tenido a lo mejor alguna comunicación áspera, he recibido críticas, es natural, pero yo siempre estoy dispuesto y la interpelación es una prerrogativa de ellos y yo la voy a respetar. Ahora, el problema de los médicos en general, el Círculo Paraguayo de Médicos, en esta ocasión me parece, es una entidad con tanta historia, digamos, con tanta tradición de lucha. En este momento realmente yo creo que representa a muy poca gente. Solo para que tengas una idea, recibí yo en este año el pedido de más de 40 sociedades científicas para eliminar al Círculo Paraguayo de Médicos como intermediario en el otorgamiento de especialización, ¿verdad? O sea, tiene una crisis. Ha perdido de prestigio. Tiene una crisis, pero no la entidad en sí. Yo creo que está relacionado con la conducción actual, ¿verdad? Y jamás he escuchado antes que se haya dado este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, yo me siento que francamente ahí me parece algún tufillo político detrás, ¿verdad? Pero puede ser una apreciación mía nada más, ¿verdad? Pero eso y creo que realmente ha tenido mejores conducciones y esperemos que en las próximas elecciones esto cambie, ¿verdad? Pues yo lo siento muy cercano como médico, ¿verdad? Pero hoy a mí no me representa y a muchos más, ¿verdad? O ya no me representaba antes de ocupar este cargo, ¿verdad? Ahora, ministro, respecto de las terapias y la condición de los hospitales, se hablan de falta de medicamentos también y que finalmente a los familiares se les pide que compren medicamentos. Sí. Está ocurriendo eso, efectivamente faltan medicamentos y le cuento, hoy pasábamos en el noticiero la información de lo que pasa en la unidad de terapia intensiva en cada cupé. No tienen agua desde hace 3 semanas, 21 días, no tienen agua. ESAP dice que no tiene problema de falta de pagos o de producción para el hospital y para la zona, sino que es un problema interno dentro del hospital y que es una cuestión de contratar un plomero. Los médicos intentaron hacer una vaquita para pagar el plomero y de tal manera que tengan el agua. Que no tenga agua un hospital no tiene sentido.
es una pésima gestión, significa pésima gestión. Y si hace 21 días, algunos familiares me pasaban fotografías de la forma como duermen los médicos, en el suelo, en colchones en el suelo, ministro. Solo el frente de batalla. Y sin embargo están en esas condiciones hoy día en Cacupe. Hoy intentamos hablar con la directora y no se hizo encontrar. Quisiera que usted, por favor, tome las medidas, intermedie en eso, porque parece una tontería, pero está ocurriendo hace 3 semanas. Mira, Carlos, me llama poderosamente la atención porque una cuestión de esa llegaría rápidamente a mis oídos, ¿verdad? Voy a averiguar un poco, pero no me cierra mucho la historia, francamente, ¿verdad? Es una cuestión muy menor, ¿verdad? Y digo que Para que se de convierta en fácil un solución. problema, claro. Es una cosa que nosotros tenemos una dirección de recursos que rápidamente este tipo de cosas se solucionan con contratos de mantenimiento que existen, ¿verdad? Así que vamos a averiguar de qué se trata y con mucho gusto vamos a solucionar eso, ¿verdad? Ahora, pero Es un, vamos a ver en imágenes lo que está pasando. Mire, esto es lo que está pasando actualmente con equipos que no funcionan. Entonces, gracias a la gente que también colabora y que cree que los médicos deben tener un mejor sistema para su gestión. sí, mira, Ahí está sin agua. ok. No, y tenemos que ver, Carlos, la verdad que tengo que Se queda averiguar. usted, ministro. Sí, totalmente, pero te digo, este tipo de Y decirle a la cosas, directora que dé las explicaciones sí, a los medios de comunicación. sí, con mucho gusto. Mira, Carlos, primero que nada te digo, no me consta, ¿verdad? Pero tengo que verlo y este tipo de cuestiones son el día a día porque tenemos un sistema de salud enorme y cuestiones de mantenimiento se dan todo el tiempo. Se descompone algo, se cae algo, ¿verdad? Hay que recordar que, bueno, que además hemos tenido un crecimiento enorme, ¿verdad? Entonces, el sistema de salud actualmente en su Es número el de lugar camas donde es duermen los importante. médicos, ahí, en el suelo. Sí, mira, yo estuve ahí varias veces, Carlos, entonces por eso es que no me cierra mucho esto, ¿verdad? Pero vamos a averiguar, salvo que haya habido alguna circunstancia excepcional de que algún área se haya cerrado temporalmente por alguna razón y esa sea una cuestión circunstancial. Te alertamos Yo, de estas denuncias de la gente que nos acerca también sí, no, y confía en nosotros, por eso es que nos claro, envía esto, ¿verdad? Por suerte usted está hoy acá, le podemos mostrar sí, y con tiene que mucho. haber una explicación. Totalmente, totalmente. Vamos a mirar, siempre estas cosas son parte del día a día y son fácilmente solucionables. Por eso te digo que me llama la atención. O sea, si fuera algo que digamos, escape a una solución rápida, pero esto suena como bastante pequeño, digamos, Sí, exactamente, frente a los para que se problemas convierta que en un gran tenemos. problema, exactamente. Y evite que se convierta en un gran problema, Así lo si haremos. lo puede hacer. Y respecto a los medicamentos, ¿faltan Sí, medicamentos? sí, faltan algunos, Carlos. Hemos hecho una tremenda inversión, tenemos mucho en equipos de protección individual, en equipos biomédicos, hemos crecido enormemente y también en medicamentos, pero en el ámbito de medicamentos hay varios problemas. Uno de ellos es la provisión internacional de algunos de los principios activos. En varias ocasiones nos ha tocado trabajar personalmente con Cancillería para poder conseguir cuotas de algunos de estos principios activos y trabajar con las empresas privadas. Varias de nuestras compañías no han podido, han aludido fuerza mayor, que es genuina por algunos de estos productos, sobre todo lo que estamos hablando de relajantes musculares, sedantes, ese tipo de cosas. Y bueno, estamos en eso. Y los procesos también son complicados porque en el Ministerio de Salud Pública vos tenés, siempre les ilustro para que se entienda, vos tenés 50 ítems, en un ítem se pueden presentar 30 empresas, eso es 30 documentaciones distintas que tenés que hacer y encima se ha elevado, digamos, el nivel La de vara de escrutinio, exigencia. de vara de exigencia, que sería muy bueno y de Y me hecho parece correcto, está es bien. correcto en términos generales, pero para salud también Dilata nos mucho, sí. dilata. Ilustra que está la ley de contrataciones, por lo menos para salud, ya no está al nivel que se necesita hoy, ¿verdad? ¿Cuánto es la deuda del Ministerio de Salud con la farmacéutica hoy? Bueno, es variable. Nosotros calculamos que está alrededor de 1 billón de guaraníes más o menos. 1 billón de guaraníes, Sí, ¿desde hace cuántos meses? sí, y más o menos estamos hablando de, no, esto es una deuda, Una digamos, deuda histórica, arrastrada, sino que arrastrada. uno va pagando, porque 1 billón de guaraníes. el presupuesto siempre va, Sí,
va tratando de ir cubriendo, uno va bicicleteando un poco para decirlo en términos sencillos. Nosotros hemos logrado acortar en un determinado momento casi a la mitad la deuda que estaba calculada, pero después, digamos, con el tema de la pandemia, la planificación del dengue y cada año las exigencias en salud son más grandes, ¿verdad? ¿Y las vacunas, ministro? Bueno, las ¿Qué va a vacunas, pasar con las vacunas? sí, Pues bueno. ya aclaró que no va a ser la más barata, sino la más conveniente. Sí, sí, bueno, desde un principio el perfil que habíamos hablado es así. La vacuna tiene que ser aquella bueno, primero que nada que sea la más segura, que sea eficaz, ¿verdad? Tenga una logística simple y bueno, el precio también es un Hoy en factor. día la de Inglaterra es la que está ya comprobada, ¿verdad? Y por eso se Sí, está aplicando. así es. Las otras todavía faltan sus certificaciones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo que ocurre, Carlos, que más allá de los reportes periodísticos, ¿verdad? Que pueden hablar de la bondad de una Sí. vacuna, hasta que no están publicadas en una En una revista revista científica, científica no están no certificadas. están certificadas. Y hoy Exacto. tenemos solo 2 vacunas que tienen eso en este momento. Ahora ya la Pfizer publicó algo Sí, y también AstraZeneca AstraZeneca. publicó. Sí. Las otras, por el momento, no han publicado Bueno, todavía. pero somos paraguayos, Sí, necesitamos vacunarnos, sí, tenemos el dinero. sí. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Ya Bueno. para ver si en enero tenemos la vacuna. Bueno, primero ya hicimos lo que es seguro, tenemos el mecanismo COVAX, Sí. que es el que accede a un portafolio de muchas vacunas y nos permite con un riesgo muy bajo poder hacer un aporte ya inicial, que ya lo hicimos, y bueno, ya está reservada, ese dinero está reservado como te adelantaba hoy el ministro Llamosa, ¿verdad? Por fuera de eso, no ahora, sino desde antes, ya hemos hecho contactos con varias de estas compañías también, ¿verdad? Más o menos teniendo en cuenta los perfiles que tenemos. Hoy te puedo decir que ya he contactado al menos con 5 de estas vacunas, ¿verdad? Y todas tienen pros y contras y en su momento, antes de tener estos reportes periodísticos, habíamos avanzado hasta un nivel en el cual ya después teníamos que tomar un riesgo que, bueno, para un país como el nuestro no era algo aceptable. Hoy las cosas han cambiado, pero también hay un mundo que está Sí, atrás no, de que esta está vacuna. exactamente, y por Y eso, aún los que anuncian las vacunaciones también tienen dificultades realistas de producción de esas ujú, vacunas, ¿verdad? ujú. Pero de todas formas, eh, ¿cuánto es el tiempo que usted estima en que estarían las vacunas llegando a Paraguay? Bueno, nosotros hemos hablado tuvimos una reunión de ministros de salud en la Organización Panamericana de la Salud. Ellos nos dan un escenario realista, nos dieron uno optimista, uno más o menos el más Marzo y probable junio, y más o menos mayo, junio es, Carlos. mayo, Mayo, junio, junio es por vía del mecanismo COVAX, COVAX. ¿verdad? Y Si es por eso, compra directa, así, ¿cuánto estima usted? y depende de las distintas compañías, ¿verdad? Además hay una demanda, una Sobre sobredemanda por demanda, todos sí. lados, ¿verdad? Entonces yo creo que Lo bueno es que dicen que no va a ser caro en esta primera instancia. sí, Los propios fabricantes dijeron eso, ¿verdad? Que no va a ser caro. Eso es positivo para sí, países como nosotros, por ejemplo, sí. ¿verdad? Lo que dicen es que no algunas de ellas por lo Sí, menos lo van a hacer al costo de exacto. producción, entonces esperamos que así sea. Yo creo que no creo que se pueda dar algo realista antes de marzo, abril para cualquiera de estas vacunas, incluso En por otro principio, mecanismo. marzo, abril y en el peor de los escenarios, junio. Efectivamente, eso es lo que nos da, creo que hay que tener expectativas también que son Mientras realistas. tanto, a cuidarnos. Sí, yo te diría, Carlos, que el 2021 va a ser un año de cuidarnos más, ¿verdad? Va a ser un año, a pesar de las vacunas, porque las vacunas van a venir en cuota. No hay ningún país del mundo, ninguno, que va a poder vacunar a toda su población antes de finalizar el 2021. Y yo creo que ninguno lo va a lograr, ¿verdad? Bueno, ministro, usted sabe que después vienen la gente que tiene muchos problemas si es que las fases vuelven a retroceder. Sí, La señora Sonia Cáceres, que es de la Asociación de Proveedores de Empresas de Eventos, dice a través de la producción que hace 30 días le envió una nota para conversar con usted y todavía no les atendió. sí. ¿Qué le impide atenderles? No, mira, es una cuestión de agenda nada más, Carlos, porque imagínate, yo hablé con muchos de ellos, pero no Te puedo está tener. escuchando y te está viendo. Sí, ¿Qué le podría decir? Fíjale una fecha, ministro. sí, claro. Bueno, no, mira, hay muchos sectores a mí me encantaría poder llegar a todos, pero Pero es este es uno de los que más sufrió. Este es el absolutamente que imposible. más encerrado estuvo, el de eventos. Sí,
y lo reconocemos, Carlos, y además te hablaba yo de una mirada muy amplia que ha tenido el Ministerio de Salud a la hora de poder ir implementando esto. Si uno mira desde el punto de vista estrictamente sanitario, no estarían hoy trabajando. Y de hecho hemos tenido que interrumpir ese cronograma que teníamos con ellos. Y tienen todo el derecho del mundo a realmente definir que tienen Y ese... hacerte una hora, ministro, de tiempo y escucharle, Sí. por No, favor. es complicado, ¿verdad? Aquí el Ministerio de Salud tiene una crisis tras otra y además tiene muchos frentes, ¿verdad? Entonces, estamos siempre abiertos. O sea, yo los he recibido muchos de mis colaboradores también, ¿verdad? O sea, a veces no estoy yo, pero Pero han si no se habla con conversado el con capitán, muchos. pues no es lo mismo. Vos sabés que Sí, no, pero no creas, ¿no? Porque mira, a veces las preguntas son más de orden técnico o las aparte decisiones que nos son piden. celosos, porque si le recibís a otros sectores, a Mendelssohn, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Le recibiste, dicen, sí. y no recibís a ellos, recibíles, ministro. Sí, sí. No he tenido la oportunidad de recibir al señor Mendelssohn, pero sí he conversado con él, ¿verdad? Por vía telefónica en algunas ocasiones y con otros también, con varios referentes de varios Y sectores, ¿verdad? claro, entonces, Sí, mira, y hay cosas que se escapan a mí, o sea, no es que uno tiene un lista, mira, las notas que llegan al ministerio, uno va tratando de ir administrándolas, pero es absolutamente imposible a veces responder en el día, ¿verdad? O bueno, uno está bien, yo ya sé que presupone. te creo, pero hace el esfuerzo de charlar Sí, cómo no, con este sector, por favor, ministro. cómo Te no. agradezco que hayas venido. Muchas gracias, Carlos. Sé que es muy difícil tenerte y agradezco que hayas tenido la oportunidad hoy y que puedas conseguir más oportunidades porque es muy importante. No pierdas la credibilidad que todavía tiene la gente Sí, en vos, ministro Mazzoleni. sí, Y yo sé que somos hinchas, pero te juro que es conveniente que vos hables y que la gente te escuche. sí, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Mira, yo siempre estoy dispuesto también, muchas veces trato de hablar lo necesario porque hay mucho que hay que hacer, ¿verdad? Más que hablar. Y bueno, el trabajo es continuo, sé que la comunicación es muy importante. A veces también uno trata de poder transmitir las cuestiones que vamos logrando o los mensajes que son oportunos de salud. A veces si lo hace el ministro se desvían a otros temas, entonces tratamos de tener una comunicación que sea efectiva, institucional bueno, que la gente pueda servir a la gente. Muy bien, Julio Mazzoleni, ministro de Salud, gracias por venir. Gracias, Carlos, A muchas la gracias. vuelta de la pausa vamos a estar con Juan Galeano Grassi y la señora Sonia Cáceres, que quería hacerle muchas preguntas al ministro y está de su casa deseoso de hacerlo. A la vuelta de la pausa. En Bristol aprovecha las super ofertas navideñas y celebra la Navidad regalando hasta el 50% de descuento en todos los productos. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart 4K 43 pulgadas Ultra HD. Precio normal 18 cuotas de 389.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 249.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participas del sorteo de la promo de tus sueños y podés ganar una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetro full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones en efectivo. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Juan Galeano Grassi? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Bien, estamos todavía acá, entrando después de casi 9 meses de pandemia. Estamos todavía vivos, así que eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué tal, doña Sonia Cáceres? Ella estaba por Zoom de la Asociación de Proveedores de Empresas de Eventos. ¿Cómo anda, doña Sonia? Muy bien, qué pena que el señor ministro no se quedó por lo menos 2 minutos más y yo liquidaba lo que quería decirle hace más de 30 días, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiere decir al ministro? Que la gente sepa qué es lo que le Y quiere decir. mira, primero que nada le quería decir al ministro que nosotros queremos trabajar, Carlos, como todos queremos llevar el pan a nuestros hogares. Y nosotros habíamos pautado con el señor ministro y con el Ejecutivo un calendario gradual de inserción laboral, que es el calendario de eventos, ¿verdad? Él se apresuró 2 semanas antes a cerrarnos ya la posibilidad de ir a 150 personas, porque nuestro calendario se rige por la situación epidemiológica. Pero también ese calendario de eventos dice
previa evaluación el 4 de diciembre y él se adelantó 2 semanas antes. ¿Qué le costaba al señor ministro, con quien tenemos buena relación, a pesar de que siempre somos los más marginados? Los que, así como vos dijiste, atienden a muchos gremios, pero nosotros siempre somos los primeros en caer, los que tenemos más, es como que los que tenemos más restricciones y los que vamos a caer de vuelta cuando esto se va grabando. Entonces, si él nos llamaba a una reunión de 30 minutos, como Juan lo sabe, cuando hubo una especulación de fase cero hace como 4 o 5 meses, llamó a una reunión general a todos los presidentes de gremios, donde nosotros nos comprometimos en muchas cosas del protocolo y nos fuimos a fase cero. Entonces, eso era lo que yo le quería decir. ¿Por qué no me llamó teniendo él todos mis teléfonos, teniendo Mabel, su secretaria, la doctora Amarilla, todos los viceministros, y poder tener un Zoom con él nada más, ni siquiera presencial? Porque si él me decía, estamos en una situación epidemiológica muy alta, y ellos siempre dicen, vamos a hacer los eventos al aire libre. Entonces mi propuesta iba a ser, o la propuesta de nuestro gremio, que ya lo veníamos hablando, iba a ser, señor ministro, déjenos avanzar a 150, pero al aire libre, condiciónenos al aire libre. Y vamos a hacer algo más importante, vamos a limitar la bebida alcohólica, que es algo que a él le preocupa mucho, y vamos a insistir en algo de que él está pidiendo a los gremios, que es que hoy justamente estamos lanzando la campaña, y Juan lo sabe porque estamos haciendo con más de 100 presidentes de gremios, y Juan está entre ellos, la campaña de concienciación ciudadana nuevamente que está haciendo el sector privado y lo estamos haciendo nosotros, el sector gremial. Nada más que eso yo quería saber, ¿por qué son recibidos otros gremios y no nosotros? ¿Por qué siempre nosotros somos los que no podemos avanzar, los que de repente nos bajan a 4 horas? ¿Y por qué somos los que nosotros constantemente tenemos el jaque? Y el jaque es, Carlos, porque la cantidad de encuentros clandestinos afecta al evento formal. Esa es la verdad de siempre. Y otra verdad de siempre que el ministro lo sabe Juan y lo saben todos los presidentes de gremio, que venimos pidiendo a gritos que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realmente cumplan lo que nunca hicieron, el control real de los cumplimientos de los protocolos sanitarios. Bien, eso coincido totalmente con la señora. A ver, esto que pasó, que dijeron que se podría volver a retroceso de fases, esto les pregunto a los dos, ¿repercute directamente en la asistencia de la gente, tanto en los locales gastronómicos como en la aceptación, realización de eventos o no? Repercute en forma directa en todo. Desde el anuncio por parte del viceministro Borba, en el cual anunciaba que había un aumento de casos y que una de las posibles medidas era justamente volver a un retroceso de fases y posiblemente fase cero. A partir de ese momento, muchísimos eventos se cancelaron, como enseguida, cuando tome la palabra Sonia, va a poder explicar mejor. Mucha gente dejó de salir, la economía se resintió fuertemente. Entonces, acá tenemos que ser responsables al momento en el cual vamos a estar hablando de cosas tan sensibles para todos. Entonces, es eso lo que le pedimos en este momento a las autoridades. Seamos mucho más empáticos y, por sobre todas las cosas, tenemos que ser muy, pero muy puntillosos. Si es que vamos a tomar una medida, hablen con nosotros, explíquennos de entrada, a modo que podamos saber cómo reaccionar. Nosotros ahora, justamente, estamos en diálogo con más de 100 gremios a nivel país, desde el Chaco hasta Paso de Patria, viendo punto por punto cómo hacer para que la economía no pare, y la economía no va a parar. Vamos a trabajar fuertemente por la concienciación, por tratar de ser bien responsables, que es eso lo que necesitamos. Claro, trabajar con responsabilidad. Este virus está ahí, pero podemos vencerlo. Ya son 9 meses y le vamos ganando la batalla al COVID. Es importante que continuemos. Son un par de meses más. Pero lo que el Paraguay no se puede permitir es volver para atrás. Ahora, ustedes escucharon lo que dijeron los dos ministros, tanto el de Hacienda como el de Salud Pública, que no se va a volver a retroceso de fase. Van a haber ciertas cuestiones como los viajes, por ejemplo, a larga distancia, la de media van a continuar probablemente.
Pero hasta que salga todo estos decretos, ustedes no creen en nada. La carta canta. Cuando eventualmente salga el decreto, vamos a ver cuáles son las medidas que van a imponer las autoridades. Consideramos que también limitar que las personas puedan irse al interior también es negativo. Tratemos de ver la manera en que todo el mundo pueda moverse. Vamos a golpear nuevamente al sector de turismo, a las posadas, que están haciendo un esfuerzo gigante por salir adelante. Si cortamos, por ejemplo, la circulación entre departamentos, la gente que tiene una casa en San Bernardino o que quiere ir a visitar a familiares eventualmente al interior cuidándose, no lo puede hacer. Todo eso vamos a poner, tenemos que poner la balanza para poder tomar una decisión. Y yo creo que ya estamos grandes y tenemos que hacer un llamado nuevamente a la conciencia de la gente, porque otra no hay. Lastimosamente, las autoridades demostraron una gran ineptitud durante 9 meses de trabajo, porque hoy por hoy, ¿dónde están los policías? ¿Dónde están los militares que abundaban en la calle en los meses de marzo y abril? Cuando se liberó todo, desaparecieron. Entonces la pregunta para el señor ministro Euclides Acevedo es, ¿dónde están todos? Ahora, doña Sonia, así como dijo don Juan, en lo que dijo Borba afectó directamente a muchos eventos que iban a realizarse. Desde que él lo dijo, ¿cuántos eventos se suspendieron aproximadamente? ¿Hay algún dato al respecto? Bueno, antes que nada, Carlos, quiero decirte y quiero también llamar a la conciencia de los viceministros que siempre están especulando con el tema del posible esto, posible aquello. Todo lo que salga de la boca hoy en día de un viceministro de salud perjudica directamente al sector económico. Entonces, es muy importante que ellos, antes de dar una declaración, mejor que se callen. ¿Por qué? Porque las declaraciones tienen que venir con los decretos. Porque lo que dijo el viceministro Borba, hizo caer muchísimos eventos. Tengo una sola socia, porque no te puedo decir la cantidad de eventos que se han perdido. Tengo una sola socia que le cancelaron todos sus eventos del mes de diciembre, solamente por los dichos del ministro Borba. Y el ministro Borba no se va a ir a darle de comer a su familia. Entonces es muy importante y yo te puedo asegurar que el ministro Mazzoleni no está haciendo especulaciones. Él habla de vamos a posibles, vamos a ver el decreto, vamos a analizar. El otro lo dijo directamente, estamos ya viendo la fase 0. Automáticamente los clientes empezaron a pedir devoluciones, cosas que no podemos dar, empezaron a cancelar. Si nosotros estamos hablando de 40.000 personas directas que trabajan en eventos, 236.000 personas indirectas en eventos, y luego de eso damos trabajo a peluquerías, tiendas de ropa, tiendas de calzados, combustible, porque para irte a los eventos cargas combustible. O sea que hay un montón de economía, claro, del factor dominó que tiene el sector eventos. Y nosotros decimos, con los 100 presidentes de gremios que estamos hablando, decimos no a un retroceso a fase 0 rotundamente, porque esto causaría un gran quiebre social, no solamente económico, es un quiebre social. Llevaría a la quiebra de muchísimas pymes y hasta te diría más empresas grandes. Y no solamente eso, la cantidad de desempleo mayor que se va a tener, por más que quieran llamar a fase 0 2 semanas, como estaba diciendo el viceministro. No vamos a permitir, o sea, no es que no vamos a permitir, no se puede retroceder a fase 0. Y esto ya lo habíamos hablado con el Ejecutivo hace más de 3 días y lo sabe Juan, porque, y yo creo que ahí fue lo que se tomó también la decisión y lo habló Villamayor, dijo que no está en intención del gobierno irnos a fase 0, pero que sí se van a tomar restricciones más. Pero acá hay algo, Carlos, muy importante. El común, o sea, el ciudadano paraguayo con falta de empatía, el ciudadano paraguayo que no cree en el virus y no, por ende no le respeta al otro que sí cree, o el paraguayo que ya tuvo COVID y cree que es inmortal o cree que es que está con, ¿cómo se dice? Que no le va a contagiar a nadie, ¿verdad? Eso es mentira. Para mí todos deben cuidarse
Y algo muy importante, mi derecho terminan donde empiezan tus derechos. Entonces todos tenemos que respetar. En los eventos, los clientes deben respetar nuestros protocolos. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos cuidando a ellos y a sus familias. Entonces esa es la campaña que nosotros vamos a hacer desde el gremio de ACEPE, a pesar de que el ministro Mazzoleni no nos recibe hace más de 30 días, ¿verdad?, que estamos solicitando, porque no le cuesta nada. Nosotros somos el gremio y lo sabe bien Juan y lo saben todos, ¿verdad? El gremio más afectado con la gente de turismo somos el gremio de eventos. Nosotros recién empezamos a trabajar el 1 de octubre con 30 personas. Sí, sabemos Luego eso. nos fuimos con 50 personas. Y cuando estuvimos 2 semanas trabajando con 100 personas, él se adelanta 2 semanas sin siquiera decirnos nada, a cortarnos las alas de los pies, que no podemos avanzar a 150. Y después cuando yo dije, bueno, ahora ya no nos va a tocar a eventos, ya seguramente le va a tocar a otro, sale un decreto con 4 horas de evento. O sea que si vos tenés 100 personas y tenés un solo lavado de manos, a 1 minuto, ¿cuánto tiempo te lleva 100 personas lavarse la mano? O sea, tenés que otra vez gastar en poner más lavamanos para que se puedan lavar más rápido las manos. Y vos sabés muy bien que el paraguayo tampoco es puntual cuando llega a sus eventos. Sí, es cierto. ¿Y en el sector gastronómico de qué manera puede afectar un retroceso? Bueno, el retroceso para el sector de gastronomía sería darle un tiro de gracia a muchísimas empresas que la vienen remando por obra y gracia del Espíritu Santo durante estos últimos 9 meses. No fue fácil sobrevivir, muchos cayeron y muchos están trabajando a media máquina, nos incluimos. Si es que vamos a un retroceso de fase, tan solo con una limitación horaria que nos digan eventualmente pueden salir solamente hasta las 10 de la noche, nos mata, nos revienta, sin contar a lo que son los bares, por ejemplo, sin contar un montón de negocios que están haciendo lo imposible por sobrevivir. Acá no hemos tenido ningún acompañamiento fuerte por parte del gobierno en estos 9 meses. ¿En qué sentido acompañamiento fuerte? Un acompañamiento fuerte quiere decir, bueno, gente, ustedes tienen que cerrar, tenemos que cuidar la salud, perfecto, cerremos, cuidemos la salud. Preparamos una ley de emergencia, se presentó, o sea, entramos en emergencia en marzo y fue vetada parcialmente ahora, hace poco, en diciembre, después de 9 meses. No fuimos una emergencia para el gobierno. Tampoco el Parlamento les escuchó. No nos escuchó por lo visto, para nada. No nos escuchó. Ese es el punto. No fuimos considerados en ese sentido y es muy importante saber cuáles son las posiciones ahora. No sabemos si es que va a llegar o no va a llegar un tratamiento efectivo, si van a estar las vacunas o no. No sabemos nada de eso. Vivimos el día a día, como así viven al día a día los emprendedores y sus empleados. Entonces, nosotros que somos las cabezas o las caras visibles, hablamos por ellos. Somos prácticamente un manto de lágrimas porque todo el día vienen acá y nos cuentan un montón de cosas y es durísimo. Hay un montón de empresas que aguinaldo ni se habla, tienen salarios atrasados de meses anteriores. O sea, comprendan que acá estamos haciendo lo imposible por mantener, por un lado, la salud de la gente y por otro lado, la economía. Y el empleo de la gente. El empleo de muchas personas. Acá no es que somos caprichosos y queremos trabajar para facturar, para llenar los bolsillos. No es así. Al contrario, queremos cuidar la salud de las personas. Si es que la gente no puede trabajar, no podemos dignificar a los empleados de esa manera. Entran en depresión, no pueden cubrir eventualmente los medicamentos. Yo tengo que decir muchas veces, decir las cosas que nadie quiere escuchar, pero es así. En este país no solo se muere de COVID, tenemos problemas con el cáncer, tenemos problemas con las diálisis, tenemos miles de problemas y a todos por igual tenemos que trabajar. El dengue. Se viene el dengue, señores. O sea, seamos responsables, cuidémonos entre todos, pero no paremos la economía. Ahora, doña Sonia, ¿a qué atribuye usted que el Congreso no los haya escuchado? Bueno, realmente hay una parte del Congreso que sí está con nosotros, hay una parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que sí está con nosotros. Nosotros hoy entró, primeramente te quiero contar, Carlos, que la primera vez que fue vetada fuimos la ley Rasmussen, que es la ley de emergencia de los sectores más golpeados como gastronomía, eventos, entretenimiento, fue
unánimemente aprobada por senadores y por diputados, pero fue vetada parcialmente por el Ejecutivo, porque eran dos cosas que le afectaban al Ejecutivo en la parte económica, que era el 50% de descuento que pedíamos a la ANDE por un año y el 50% de descuento que pedíamos en IPS o algún descuento por un año nomás a IPS, dejar de pagar porque no podíamos pagar o salario o IPS, ¿verdad? Todo eso lo trabajamos 3 meses en reuniones con ministros, con el Ejecutivo, con la ex ministra Seifar, con Villamayor, con Benigno, con todos. Nunca estuvo presente, de paso te digo, Euclida Acevedo ni la Fiscalía, en ninguna de nuestras reuniones, y llevamos más de 3 meses. Tuvimos que hacer nosotros nuestra propia ley conjuntamente con un abogado privado. Presentamos ese proyecto de ley. Antes de presentar ese proyecto de ley que fue aprobada hoy por unanimidad en diputados, nos fuimos a IPS a ver, esto va a ser posible, no, vayan, vuelvan, nos fuimos a IPS de vuelta, nos fuimos a Hacienda de vuelta, hicimos todo para poder tener, Carlos, hoy una sanción positiva de lo que se llama postergación de deuda de IPS del 50% por un año. Por un año hicimos un proyecto de ley donde vamos a pagar el 50% de IPS, pero en el 2021 tenemos que pagar o a 36 meses sin intereses o nos vamos a elegir la cantidad de meses con intereses. Lo que estamos pidiendo no es no pagar IPS. Lo que estamos pidiendo es que por el año 2021 podamos acumular deudas. Nuevamente, así como quitamos préstamos, pedimos acumular deudas porque no vamos a poder pagar el salario entero del empleado y al gobierno le conviene quitar ese empleado que hoy en día está suspendido y que le volvamos a ingresar a nuestras filas. Eso le conviene al gobierno. Y ese proyecto de ley fue aprobado por unanimidad de diputados. El 17 de diciembre entra en senadores y a través de tu programa me tomo el atrevimiento de hacer un llamado a todos los senadores de la República que nos apoyen, porque no estamos pidiendo no pagar, señores senadores, estamos pidiendo que nos permitan acumular nuestra deuda por un año para poder empezar a pagar a cuota. Eso. Ahora, lo que no se aprobó en diputados fue que la ministra Carla Bacigalupo presentó un proyecto para ampliar el artículo 46 de la ley de emergencia, que vos sabés que la ley de emergencia nacional muere el 31 de diciembre. Ese artículo 46 lo que pedía era poder seguir suspendiendo hasta el mes de marzo, porque tenemos un remanente de 20 millones de dólares en IPS. Y con ese 20 millones de dólares, hoy en día hay 18,000 suspendidos nada más en IPS. Y con ese que se creen que son de los sectores de gastronomía, turismo y eventos. Entonces, con eso, hasta el mes de marzo, por lo menos íbamos a tener esa pequeña ayuda que realmente nos valió, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Fue totalmente denegado porque al ingresar ese único proyecto de la modificación de la ley 46, un diputado le metió 6 artículos más a ese proyecto y lógicamente dentro de esos 6 artículos, ¿sabes qué venía, Carlos? Controles de las compras de IPS, y eso no se puede a la ligera controlar. Claro. Nosotros solamente pedíamos el tema del trabajo. O sea que tuvimos una buena y una mala. Ahora lo vamos a trabajar nuevamente con la ministra Bacigalupo para ver que ingrese nuevamente solamente el artículo 46 que nos va a permitir a nosotros suspender hasta el mes de marzo inicialmente con el remanente de los 20 millones de dólares que tiene el IPS. Pero eso no es suficiente. Entonces seguimos trabajando con todos los gremios en muchas otras cosas, en leyes que estamos haciendo para el año que viene y todo lo estamos haciendo a pulmón con nuestros propios medios. Entonces de ahí es lo que venimos nosotros diciendo a la pucha. Nosotros nunca tuvimos subsidio. Nunca escuchaste que gastronomía pidió un subsidio. Nunca escuchaste que eventos pidió un subsidio. Nosotros tuvimos todo préstamo que ni siquiera sabemos cómo vamos a pagar. Entonces abrimos el paraguas, fuimos al Banco Nacional de Fomento y le dijimos a Carlos Florentín, vamos a sentarnos antes de los vencimientos y vamos a reestructurar toda nuestro la deuda, préstamo, claro. porque nosotros no llegamos.
Perfecto, muy bien. Miren, se me fue el tiempo, lastimosamente. Les agradezco que ustedes estén hasta esta hora allí con nosotros, acá en directo y de su casa, doña Sonia. Y les propongo algo. Volvemos a charlar, ya sea para el noticiero o para el péndulo, una vez que se tenga el decreto correspondiente. Con mil gustos. Y entonces ahí vamos a tener un panorama más claro. ¿Puede ser? Totalmente. Es importante justamente poder transmitir claridad a la ciudadanía y a todos los empleados. Gracias, don Juan, por venir. También, doña Sonia, gracias por acompañarnos de su casa. Muchas gracias a ustedes y después del decreto también nosotros podríamos decir qué acciones vamos a tomar. Perfecto, vamos a estar en Gracias, contacto permanente. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un solo detalle. Me acaban de informar, el ministro Mazzoleni nos dijo que en marzo, abril podríamos tener las vacunas y que probablemente, si estamos mal, en junio. Chile va a tener 10 millones de vacunas contra el coronavirus disponibles a partir del 24 de diciembre, de la próxima semana. O sea, marzo, abril, junio. Y Chile ya en diciembre. Es como para dar que pensar sobre cuál es la gestión que estamos teniendo para conseguir la vacuna. Hasta el próximo miércoles.